La arquitectura como sistema comunicativo. Introducción. Durante los años 60 surge una crisis respecto a la arquitectura del movimiento moderno, es decir, que la arquitectura se ha vuelto incapaz de transmitir significados y valores simbólicos, que ha abandonado los códigos múltiples. Ha quedado ya manifiesto que el movimiento moderno planteó en su arquitectura una fuerte traslación semántica, utilizar el lenguaje funcionalista de fábricas, oficinas y hospitales para resolver toda la forma de todo tipo de arquitectura, escuelas, iglesias, museos, espacios domésticos, etc. Paulatinamente los criterios de funcionalidad han ido evolucionando, especialmente a partir de los años 60, también los valores simbólicos, culturales e históricos han pasado a tener un papel relevante, por encima de los valores funcionales primarios. El criterio de funcionalidad, por lo tanto, ha variado, ampliándose ostensiblemente. Este tipo de críticas se plantearon en los escritos de lo que podríamos llamar la crítica semiológica de los años 60, María Luisa Scalvini, Renato de Fusco, Umberto Eco, Christian Norberg Schulz, Vittorio Gregotti, George Collins y otros. Todos ellos insisten en la naturaleza lingüística y comunicativa del hecho arquitectónico. María Luisa Scalvini insiste en que la arquitectura también debe expresar funciones secundarias. Elementos connotativos, cualidades simbólicas, capacidad que la arquitectura actual ha perdido. Christian Norberg Schulz construye toda una teoría que pretende mantener la continuidad de la historiografía, generada por el movimiento moderno, en especial su maestro Giedion, intentando subsanar esta pérdida de significados. También toda la cultura italiana se debate en esta dirección de recuperar los lazos de comunicación entre la cultura arquitectónica y la colectividad. La única manera de superar esta crisis consiste en restablecer el puente comunicativo entre estos dos mundos. Incluso la misma propuesta de Rossi se articulara sobre esta cuestión. A partir de los años 60 se intentara afrontar un problema que ya se había detectado a partir de 1945 y que va relacionado con esta ausencia de comunicación. La mayoría de la gente no ha aceptado las formas y los planteamientos de la arquitectura del movimiento moderno. La arquitectura moderna no solo ha perdido su capacidad comunicativa y connotativa, sino que no ha aportado la idea de confort, seguridad y forma convencional que el público desea. La arquitectura ha de asumir su dimensión pública y utilizar la metáfora, el símbolo y la historia para conectar con la gente. Será precisamente en Norteamérica donde esta crítica a la pérdida de capacidad comunicativa de la arquitectura del movimiento moderno se convierta en teoría. Recordemos la brecha crítica abierta por textos como el de Philip Jansen, Las 7 muletas de la arquitectura, continuada hasta libros como Foros Falos Fiasco, de Peter Black. De entre las manifestaciones de esta crítica, destaca la teoría y la obra de excluyentes, a los aburridos que son interesantes, de los irregulares a equívocos a los directos y claros, aceptando la falta de lógica. Una arquitectura válida evoca niveles y centra puntos, su espacio y sus elementos leyéndose y funcionando a la vez. La arquitectura de la complejidad y la contradicción sirven al conjunto, su verdad está en su totalidad y en sus implicaciones, importando la unidad difícil de la inclusión en lugar de la unidad fácil de la exclusión, más no es menos. Complejidad y contradicción en la arquitectura. Robert Penchory. Prólogo. En este libro existe la crítica y la justificación arquitectónica siendo una explicación de las obras del autor. La arquitectura es el producto de la crítica siendo combinación de construcción, erosión y corrección, un horrible trabajo, crítico y creativo, siendo la del autor la más vital y de mayor nivel. El autor escribe empleando la crítica y teniendo observaciones personales. El ensayo Eliot trata de analizar y comparar los instrumentos de la crítica literaria, siendo métodos para la arquitectura, estando abierta al análisis, a la experiencia y a la comparación. El análisis es la descomposición de elementos de la arquitectura. La conciencia forma parte necesaria de la creación y la crítica. Los arquitectos son espontáneos y la arquitectura es compleja. Eliot escribió sobre la tradición con comentarios para la arquitectura, diciendo que no se hereda. Se obtiene con gran esfuerzo. Es indispensable el sentido histórico, hace la arquitectura tradicional y contemporánea. Eliot rechaza la obsesión de arquitectos modernos,
olvidando lo diferente de lo igual, por ejemplo, estas épocas, manierismo, barroco y rococó, especialmente. Henry Russell y Hitchcock dijo que siempre habría necesidad de reexaminar las obras del pasado. Hay interés genérico por la historia de la arquitectura entre los arquitectos. Venturi escribió acerca de lo que le gusta en la arquitectura, contradicción y complejidad, sacando en conclusión lo que gusta y no para aprender lo que somos realmente. Las comparaciones en los edificios que no tienen belleza ni grandiosidad y aislados del contexto histórico hacen que Venturi se apoye en las características implícitas de los edificios. Los arquitectos y críticos historicistas de principios del siglo XX vieron falsa la arquitectura. Esta visión produjo sensibilidades complejas, la arquitectura del pasado. Cuando se reexaminan estos aspectos de edificios antiguos, no se copian sus formas, sino se busca enriquecer las sensibilidades, y Venturi se concentra en los aspectos particulares y no en la abstracción, pues el arte pertenece a la inteligencia. El libro se debe de leer por sus teorías generales, por la forma arquitectónica y como documento particular de su época. En los 70 rara vez los arquitectos pensaban en simbolismos y la teoría arquitectónica enfocaba aspectos de forma. En el fondo, este libro complementa la forma en la arquitectura. Richard Krautermer tuvo una visión de la arquitectura del barroco romano. El pensamiento pretende ser dogmático y el método de analogía histórica se lleva hasta el punto de la crítica arquitectónica. Aldo Rossi. Evolución de los hechos urbanos. 1. La ciudad como campo de aplicación de fuerzas diversas. Se ha afirmado que la ciudad puede ser definida solo refiriéndola precisamente al espacio y la forma. Solo así podemos comprender de qué hecho urbano nos estamos ocupando. Un ejemplo es el Roma de hoy y el Roma de la época clásica, que si queremos dar cuenta de las transformaciones de los hechos urbanos debemos ocuparlos siempre de hechos muy circunstanciados. Los estudios y la experiencia del hombre lo confirma, nos señala que si una ciudad cambia completamente con el paso de 50 años, quien vive en la misma se habitúa a esta transformación. Desde luego hay periodos de tiempo más o menos largos, en los que las ciudades se transforman mucho más rápido que en las otras. Pero en todas las épocas las literaturas están llenas de descripciones, a menudo de desahogos nostálgicos sobre las transformaciones de la ciudad. Mutilaciones, cambios, simples alteraciones tienen, por lo tanto, tiempos diversos. Fenómenos accidentales como las guerras o las expropiaciones pueden arruinar situaciones urbanas, o bien estos cambios pueden producirse en tiempos más largos por modificaciones. En todas estas modificaciones intervienen fuerzas que se aplican en la ciudad. Pueden ser de naturaleza económica, política o de otro género. Una ciudad cambia por su riqueza económica o puede ser destruida por una guerra. En todo caso, las fuerzas que guían estos cambios son individualizables. Un análisis nos permite ver por qué caminos se aplican estas. Por ejemplo, mediante el estudio de las propiedades económicas, la adquisición de las zonas por los grandes grupos financieros que cuando aparece, determina el fin del fraccionamiento. Lo que no está claro es el modo concreto en que se manifiestan y la relación que existe entre su fuerza potencial y los efectos que producen. Si estudiamos la naturaleza de las especulaciones, entendida como una manifestación, podemos establecer probablemente leyes que le son propias. Estas características serán probablemente de naturaleza general. Si intentamos indagar por lo que la aplicación de fuerzas produce efectos tan diferentes en la estructura de la ciudad, nos es más difícil dar una respuesta. El problema principal desde nuestro punto de vista no es tanto conocer estas fuerzas en sí, sino saber a. Cómo se aplican, b. Cómo su aplicación produce cambios. Estos cambios dependerán de la naturaleza de estas fuerzas, por el otro, de la situación local, del tipo de la ciudad, etc. Debemos establecer una relación entre estas fuerzas y la ciudad y conocer las transformaciones. 2. La tesis de Maurice Hallwach. Al inicio de su estudio, Hallwach se propone estudiar los fenómenos de expropiación en una gran ciudad. Parte de la hipótesis desde el punto de vista científico, considerar las expropiaciones separada de un contexto, admitir que poseen caracteres propios y constituyen realmente una serie homogénea. En efecto, si se comparan dos casos particulares, se puede prescindir que la causa sea fortuita.
Por otra parte, la expropiación no se ejerce de modo homogéneo en toda la ciudad. Cambian ciertos barrios y respecto a otros será necesario, para tener un cuadro completo, examinar las variaciones según series históricas. Solo con un cuadro general y por periodos diferentes de tiempo, podemos tener la medida de las variaciones. Conviene ver algunas de sus características. Veamos dos fundamentales. 1. Se refiere al papel del individuo, a la acción ejerción por cierta personalidad. 2. La importancia considerable dada al hecho de la sucesión aula y simple de los hechos considerados. Hay fuerzas constantes que son llevadas a construir, a adquirir y a vender los terrenos, pero estas fuerzas se desarrollan según ciertas direcciones concretas que les son ofrecidas de modo que se inserten en ciertos planes. Ahora bien, estas direcciones cambian de modo a menudo imprevisible. Si la naturaleza de estos hechos no pueden ser modificados, su intensidad puede ser muy aumentada o muy disminuida, sin que sea necesario invocar razones propiamente económicas. Haussmann afirmó: en todos los casos en los que son invocados razones históricas para explicar cambios, se ven otras explicaciones posibles que ponen en relación hechos económicos. Las expropiaciones con otros hechos económicos. 3. Consideraciones acerca de los caracteres de las expropiaciones. Sobre la base de la hipótesis de Hallwach se podría llevar a cabo estudios sobre muchas ciudades. Algo en esta dirección se ha intentado en el estudio de un barrio, probando de poner de relieve la importancia de ciertos hechos, aparentemente accidentales, como las destrucciones producidas por los sucesos bélicos, en la sucesiva evolución de la ciudad. Hechos de este tipo no hacen más que acelerar ciertas tendencias, pero permitiendo realizar más rápidamente planes, que en su forma económica ya existían y habrían producido efectos físicos en el cuerpo de la ciudad. Sin embargo, es evidente que el estudio de estos hechos se manifiestan permite ofrecer resultados mucho más inmediatos. Un estudio así, en la época moderna, tiene un apoyo notable en su estudio de los planes de ampliación resoladores, etc. Sustancialmente estos planes están estrechamente vinculados a las expropiaciones, sin las cuales no sería posible. Por otra parte, lo que Hallwach señala es cierto para muchas ciudades y probablemente para todas las ciudades. La relación entre estas iniciativas de naturaleza económica y diseño de la ciudad resulta clarísimo, pero sobre todo, ello muestra claramente la preeminencia del hecho económico, la expropiación respecto del hecho arquitectónico, la forma. Desde luego, en muchos casos la relación entre las fuerzas económicas y de desarrollo y el diseño del plan no es ni simple ni fácil de individualizar. 4. La propiedad del suelo. La propiedad del suelo se encuentra subdividida, ya sea que se trate del suelo rural, ya del suelo urbano. Las extrañas formas de los campos se opone la complejidad y a menudo la absorbidad de la propiedad urbana. Este análisis es muy lúcido y describe claramente ya situación real de un preciso momento histórico de la ciudad. Por este análisis es necesario poner argumentos, el fenómeno de la subdivisión negativa del terreno. 5. El problema de la vivienda. La vivienda ha presentado problemas desde hace muchísimos años. Prueba de ello es la antigua Roma, cuando la ciudad había adquirido las dimensiones de una gran metrópoli con todos los problemas a la clase oprimida. Eran las más tristes de la historia. El principal motivo del problema de la vivienda radica en el crecimiento desmedido de las ciudades y por consecuencia trae la escasez de espacio. Estos conflictos urbanos son analizados por especialistas quienes concluyen en perfilar estos aspectos en relación entre las leyes generales y el elemento concreto de la ciudad de modo ejemplar. La ciencia urbana presenta indudables ventajas porque afronta aquel elemento total, hecho urbano, tan ligado al concepto de obra de arte que es propio de la ciudad. Bernoulli ve la ciudad como una masa constituida en la que cualquier elemento puede tener sin particularidad y sin diferenciación. Para el análisis de un barrio es necesario tener muy en cuenta los procedentes históricos. Es significativo que al entregarse a la investigación de un fundamento histórico, los racionalistas se vuelven hacia los grandes teóricos del Renacimiento y principalmente a Leonardo, hacia aquel plan de ciudad constituido por un sistema de calles subterráneos y canales para el tránsito de cargas, y para el servicio de las cantinas y una red de calles para la circulación de peatones a nivel de la planta baja de las casas. Para este proyecto los hermanos Adam crean el barrio Adelphi en Londres,
con la misma propuesta leonardiana, aunque Bernouilli no podía ver esta obra o proyecto leonardiano como una afirmación renacentista, una obra de arte que repasara los límites naturales, de ingeniería, pintura y política. La verdad era que el proyecto leonardiano está mucho más allá de los esquemas de plantas ideales. Ninguna ciudad está construida en su totalidad como la del Renacimiento. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.